Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. En esta parte del Evangelio de Marcos se habla de la curación de un leproso. Todos sabemos que en aquella época los leprosos vivían fuera de la ciudad y tenían que llevar una especie de campanilla que avisaba a las personas de su presencia para que se alejaran de ellos. Vivían miserablemente de limosnas y prácticamente sin contacto con su familia. Su vida era prácticamente un infierno. La presencia de Cristo animó al leproso a superar la indiferencia y el desprecio de sus conciudadanos. Es impresionante el diálogo entre el leproso y Cristo. Cristo no solo curaba el cuerpo de las personas enfermas, sino el alma y el espíritu. Una persona con esta enfermedad de la lepra, donde trozos del cuerpo se iban desprendiendo, dejando un aspecto tan deformado que parecían monstruos. El leproso acude a Cristo suplicante y de rodilla, actitud de máximo respeto y de abandono total en las manos de Cristo. ¿Lo hacemos nosotros, los llamados cristianos, los bautizados, o somos personas rígidas y por lo tanto a veces tristemente fanáticas? ¿Qué le dice el leproso a Cristo? Si quisieras, puedes curarme. No le dice a Cristo si puedes, sino si tú quisieras, tú me puedes curar. Afirma con fe total en Cristo. ¿Lo hacemos los cristianos? Le pedimos de verdad curaciones no solamente físicas, sino morales. ¿Qué hace Cristo ante la pregunta de este leproso? Se enterneció, le tocó. Nadie se atrevía a hacerlo por temor a contagio. Y le dijo: quiero. Y eso te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y esto no tiene nada que ver con la duda. Esto tiene que ver con algo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Y al decir Cristo quiero, el leproso se limpió. Y al instante, dice el Evangelio, desapareció la lepra
y quedó limpio. ¿Qué nos quiere decir Cristo en este pasaje a cada uno de nosotros? Cristo no solo le curó inmediatamente aquella enfermedad tan desagradable, porque los leprosos parecían como cadáveres ambulantes, sino le perdonó. ¿De qué le perdonó? De todos aquellos pensamientos y deseos que le venían contra las personas: resentimiento, odio, rencor, envidia, celos, pensamientos homicidas, deseos de venganza, etcétera, etcétera. Incluso no solo contra los hombres, sino contra Dios, al que consideraban culpable de sus desgracias. Qué impresionante este encuentro. El perdón es lo más sublime del amor y el componente más importante de la misericordia de Dios. Muchos cristianos son o somos como esos leprosos. Se nos caen trozos de amor. Nos vamos desnudando de ese amor con el cual hemos nacido, porque Dios nos infunde ese amor en el momento de ser concebido en el vientre de nuestras madres. Se nos caen a trozos la generosidad, los pensamientos nobles, los deseos de ayudar a las personas, el cariño y afecto por personas sobre todo necesitadas, a veces hasta familiares nuestros, y se nos caen del alma trozos enormes de sencillez, dejando agujeros llenos de miserias humanas, a veces malolientes. Cristo hizo uso de la gracia de perdonarle y limpiar, repito, no solo el cuerpo, sino la otra lepra que está más escondida en el alma y en el espíritu. Acudimos al confesionario y de rodilla, con humildad, reconociendo que Él, Cristo, nos puede curar. Sabemos que el que perdona recibe un enorme beneficio del hecho de perdonar. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Sabemos que el perdón, que lo pedimos además en el Padre Nuestro, es una de las protecciones más poderosas de que dispone el ser humano para hacer frente al mal y a sus consecuencias. Sabemos que quien no perdona se atormenta a sí mismo y de un modo además muy cruel. ¿Cuántos han destrozado su vida a causa de los sentimientos de culpa por lo que han realizado y no han perdonado? ¿Cuántos se atormentan de sí mismos por el mal que han recibido de otros? Además, continuamente y con un resentimiento cada vez más doloroso. ¿Sabemos lo que es el resentimiento? Un autoveneno que nos va destruyendo cuando una persona nos hace daño gravemente, o a nosotros o a algún familiar querido. Sabemos que el perdón es expresión de libertad y sabemos que perdonar es como liberar a alguien de la cárcel de su resentimiento, rencores y odios. Y sabemos que perdonar es descubrir después que el verdadero prisionero eras tú, era yo, no el otro. Lo que hizo Cristo con el leproso tiene unos efectos tan saludables para el bienestar psicofísico de quien lo concede. En este caso era Cristo, que por lo general se considera deseable incluso
Si me han ofendido gravemente, aunque me hayan ofendido, Cristo me da la gracia para perdonar y liberar al que me ha ofendido, porque ese está metido en una cárcel. Y yo también, cada vez que pienso en el daño que me he hecho, cuando perdonamos, nos liberamos los dos. Y yo pregunto, ¿de dónde procede el perdón y la capacidad de darlo? De la gracia que Dios nos concede en un momento, sobre todo, de nuestra libertad. Porque hay un momento en nosotros, instantes de libertad, en el cual, cuando se une a la gracia, salta la chispa de la vocación religiosa y la chispa del perdón. Perdonar a alguien es como recrear, revivir a una persona que estaba casi muerta por el resentimiento y la violencia. Persona perdonada, persona recreada. Del perdón pasamos del remordimiento al arrepentimiento. Esta es la gran lección que Cristo hoy nos da a todos nosotros. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.